Adelante. Bueno, un cariño a todos, bienvenidos. Ustedes saben que para los que no vinieron a esta hora, a este ciclo, y hoy vienen por primera vez, bueno, bienvenidos, sigan viniendo, sigan participando. Hoy, bueno, tenemos a Claudio Eisirich de invitado como comentador. Claudia Hamburgo va a ser nuestra moderadora, está todo el equipo de formación permanente aquí presente, Andrea, Valeria, Juan Pineta, Claudia Hamburgo, Willy Pirinot, bueno. Alicia García Pena, estoy mirando los nombres en la pantalla, Adriana Pérez Alarcón. Este es nuestro equipo y bueno, este cuatrimestre trabajamos la teoría del campo y hoy contamos, bueno, con Claudio Eisirich, que va a hablar también sobre campo y actualidad. Nos acaba de contar que hace 10 años que tiene un grupo de estudio sobre esta teoría, o sea que nosotros no nos pongamos mal por todas las dudas que tenemos. Ellos hace 10 años que están trabajando, así que y la última reunión va a ser la semana que viene, el lunes próximo, con Elsa Rapaport como invitada, y vamos a cerrar el ciclo que en la primera reunión denominé el movimiento barangeriano. ¿Y por qué? Porque nuestro grupo pensó al comenzar que el psicoanálisis contemporáneo podía tener un inicio en los Barangé. Así que, bueno, vamos a seguir por este trayecto de seguir pensando un psicoanálisis contemporáneo y ya les vamos a anunciar en agosto qué textos vamos a trabajar. Así que, bueno, gracias por estar. Claudia va a moderar la reunión de hoy. Así que, Claudia, te doy la palabra y gracias. Mando también, Claudio, un saludo de Gaby Goldstein, que iba a estar, pero tuvo un inconveniente último momento. A lo mejor todavía se conecta, pero bueno, te mando un cariño. Bueno, Claudia, comencemos. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Hoy, en la práctica del comentario crítico de la obra de Barangé, hoy vamos a hablar sobre el campo en la situación analítica actual. Para eso tenemos de invitado, es un honor, al doctor Claudio Eisirich, analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, expresidente de la IPA y FEPAL, autor de trabajos, capítulos y libros sobre formación y técnica del psicoanálisis y la relación entre psicoanálisis y cultura, y recibió el premio Signory en 2011. Este título que elegimos para hoy tiene que ver con qué del campo de los Barangé, en los párrafos que elegimos, que nos parece que todavía algo tiene que ver con lo que nos pasa hoy en un consultorio atravesado por la pandemia. Entonces voy a leer los párrafos y después vamos a escuchar e intercambiar con el doctor Eisirich. El párrafo este de Guillermo, ¿los podés ir pasando o yo voy leyendo? ¿Los tenés? Ahí está. Bueno, descripción del campo de la situación analítica. ¿Está? Ahí está. Lo más inmediato que se puede notar del campo analítico es su estructura espacial. Dos personas se encuentran en una misma pieza, ubicadas por lo general en lugares y en posición recíproca constantes. Una está recostada en el diván, la otra está sentada, también en posición de relax, en un sillón al lado y ligeramente atrás de la otra. La modificación de esta estructura espacial, empíricamente adoptada como la más favorable, lleva a modificaciones sustanciales de la relación analítica misma. Sigue.
Un análisis no se desarrolla de la misma forma si el sillón está alejado 1 metro del diván o si el diván está ubicado en el medio de la pieza en vez de estar junto a una pared. Además, la elección de una posición distinta de parte del analista ya revela una actitud interna particular hacia los pacientes. Estas ubicaciones configuran un espacio común de la relación analítica. Otras veces puede vivenciar la distancia entre él y el analista como aniquilada. También puede el espacio de la relación analítica contraerse hasta no incluir más que al analista y al analizando, con negación de la existencia de los límites naturales de la pieza y de los muebles que contiene, o extenderse por inclusión a algún objeto, cuadros, libros, etcétera, que están en la pieza, o aún extenderse fuera de los límites del consultorio, al otro paciente de la sala de espera que puede estar escuchando, los ruidos provenientes de la casa o de la calle, puede cobrar un significado importante y configurar un espacio momentáneo muy distinto del espacio analítico común. Toda modificación del campo espacial vivenciado es naturalmente significativa de una modificación global de la relación analítica. Muchos estudios recientes, por ejemplo, está hablando en el artículo de Mom, 1956-60, acerca de las configuraciones espaciales en que la agora y claustrofobias y en las fobias en general evidencian la importancia de las variaciones en las distancias y en la estructura del campo espacial en la situación analítica. Por último, en el apartado de la dinámica del campo y el curso del tratamiento, página 328, dice, paciente y analista, dicen los Baranger, tienen uno del otro determinada fantasía previa antes aún de haberse encontrado. El analizado ha sido enviado en general por un colega, quien en mayor o menor grado comunica al futuro analista algunos datos del supuesto paciente. Tiene una neurosis obsesiva, hay una situación matrimonial difícil, es una persona inteligente, u otros datos de esa índole. Asimismo, el paciente, entre comillas, sabe por lo general algo de su futuro analista. Está enterado de algunos aspectos del mito personal de su posible analista en el ambiente. Tiene mucha experiencia o no tiene, es clásico, es adelantado, es fanático o es liberal, o ha curado a tal o cual persona conocida o ha sido un fracaso, etc. Aún sin este conocimiento previo, el paciente ha elaborado una fantasía compleja de lo que tiene que ser su analista y del tipo de relación que se va a establecer con él. Esta fantasía se concreta en la primera entrevista preanalítica e invade la sesión. Aún así, como es muy frecuente, el paciente se abstiene cuidadosamente de manifestarla. Por esto no se necesita ningún tiempo, como lo creen algunos, para que se establezca la transferencia. La situación bipersonal está virtualmente creada antes de la primera sesión y se precipita en ella con o sin interpretación de parte del analista. Gracias, Guillermo. Entonces, estos párrafos que tratamos de buscar, que tienen bastante que ver, creemos, con la situación actual, porque de lo virtual ellos no hablaron, vamos a ver qué pensó Claudio de nuestro análisis hoy atravesado por la pandemia. Te escuchamos, Claudio. Muchas gracias por estar. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco a la invitación de Mirta Goldstein y Claudia Hamburgo para participar de esta estimulante actividad. Desde luego, yo pienso que hablar del trabajo de Willy y Madeleine Baranger, que a mi juicio inaugura un nuevo paradigma en el trabajo analítico contemporáneo, trae recuerdos personales.
El primero son algunos seminarios con Willy en 1978, el siglo pasado, para los jóvenes, en nuestro instituto, porque él vino a pasar algunos días aquí trabajando con los colegas y analistas de información. Yo me acuerdo muy bien de su manera de hablar, un español con un acento francés. Los cigarrillos, si no me engaño, eran los Gaulois, que eran los cigarrillos franceses, y la manera encantadora como presentaba sus ideas. Y inmediatamente atrajo mucho interés y habló del campo analítico en ese momento. El segundo, los encuentros con Madeleine, a partir de 1993, en el Congreso de la IPA en Ámsterdam. En ese congreso hubo una sesión plenaria histórica en que André Green comentó el trabajo de Madeleine Barranger y el trabajo de un analista americano, haciendo críticas tremendas al americano y elogios absolutos a Madeleine Barranger. Después se produjo una división, los analistas franceses fueron a hablar con Green, los americanos con Jacobs y los latinoamericanos con Madé, cada uno con su grupo regional. Pero quedó muy impresionante el reconocimiento de su trabajo, que era sobre la escucha analítica. Y después nos encontramos muchas veces y siempre muy amable, muy receptiva y muy estimulante. Entonces, yo había reproducido aquí, para empezar, lo que Claudia recién leyó, que me parece que es la cosa esencial. Yo podría decir rápidamente que yo voy a leer de nuevo porque me parece que es lo que más tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. La modificación de esa estructura espacial empíricamente adoptada como la más favorable lleva a modificaciones sustanciales en la relación analítica. Discúlpeme, pero me olvidé de decir que mi interés se tornó más intenso sobre ese tema hace 11 años, cuando creamos un grupo de estudios con colegas de la Sociedad de Porto Alegre para estudiar toda la bibliografía del campo analítico, y después a cada 1 o 2 años sacamos trabajos. Primero sobre sorpresa y comunicación en el campo analítico, que está publicado en la Revista Brasileira. Después hicimos un trabajo sobre el libro de Philip Roth, Indignación, utilizando mucho los conceptos de Luis Canciper sobre la adolescencia y el campo creado. Después hicimos trabajos, por ejemplo, sobre lo que llamamos la maleta del analista, a partir de un trabajo de Antonino Ferro, que, como se sabe internacionalmente, a mi juicio, 2 de los más importantes autores contemporáneos, que son Antonino Ferro y Thomas Ogden, tienen en su trabajo un desarrollo del trabajo de los Barranger y lo reconocen explícitamente. Y así, recién terminamos de escribir un trabajo que fue presentado en el Congreso de FEPAL, y en que hacemos trabajar el tema del campo y una discusión sobre el momento actual, utilizando al mismo tiempo la noción de Janine Puget sobre el fenómeno de los mundos superpuestos, en que analista y paciente viven realidades semejantes. Entonces, dicen ellos, toda modificación del campo vivenciado es naturalmente significativa de una modificación global de la relación analítica. Pese a esto, hay cambios observables
entre los consultorios analíticos. Y esta es una otra cosa que me parece interesante de comentar. Como ustedes saben, entonces, en función de mi cargo en la IPA, yo he pasado muchos años viajando por inúmeros países de las 3 regiones, ahora 4, y por alguna razón siempre era invitado a visitar consultorios. Así que yo visité centenas de consultorios analíticos en los más distintos países. Y la conclusión a que yo llegué es la siguiente: no hay 2 consultorios iguales. Cada uno tiene alguna cosa de la persona del analista. Y hay también en ese trabajo de Willy y Madé la relación entre el sillón y el diván. Yo he visto todos tipos de variaciones. Ustedes se acuerdan que Freud, y también yo he tenido una vez el honor de sentarme en el sillón de Freud en el museo, me han dado esa oportunidad, horriblemente desconfortable, durísima debe ser, por la pasaje del tiempo, pero el diván estaba así y el sillón así. Ustedes conocen la foto, ¿no? Freud sentaba así y el diván así. Entonces, él como que miraba así. Cuando yo era candidato, ya era paciente de mi análisis didáctica, mi analista tenía ya una modificación. Su sillón estaba así y el diván así. Entonces yo imité inmediatamente porque trataba de hacer exactamente lo mismo. Terminaba la sesión como él, empezaba como él. Me tomó algunos años para verme libre de esa influencia, pero enseguida empecé a imitar mi supervisor, que ponía su sillón exactamente atrás. Ya era distinto. Y después de varias modificaciones, yo llegué a una configuración que es la mía, independiente de analista, supervisor, Freud, que es una cosa que para mí es confortable, que es un espacio en un sillón en que puedo recostarme y que puedo girarme porque tengo a veces dolores en la espalda, así que me quedo confortable. Y en todos estos consultorios hay diferencias increíbles. Depende del país, si es hombre, si es mujer. A veces hay parejas que tienen consultorio una al lado de la otra, son totalmente distintos. Depende de la edad de la persona. Hay personas que tienen plantas, otras que tienen libros, otras que tienen revistas, pero esa relación sillón-diván tiene muchas variaciones. Y yo llegué a conocer una en que el analista siéntase casi al lado del paciente. O sea, si el paciente hace así, ya puede mirar al analista. La mayoría es imposible ver. Hay que volverse del diván. Bueno, entonces, eso yo quería decir que hay algo específico de la persona, de la cultura y del contexto. Aunque la llegada de la vacuna, aún más idealizada como salvadora de lo que realmente está presente en estos tristes trópicos, seguimos viviendo esta extraña experiencia pandémica, tanto individual como planetária, que, como disse o filósofo francês Roger Poldois, nos obriga a enfrentarnos ante el enigma del azar en un mundo que pretendía eliminar la mala suerte y controlarlo todo, y ahora debe convivir con lo imprevisto, lo impredecible, lo incontrolable, nuestras debilidades y la concretud o la concreción de la muerte. Quando logrei formular algumas ideias sobre este momento histórico por primeira vez, uma imagem se me ocorreu, recordando os viejos tempos e seus desafios. Foi que estávamos viajando
en un territorio no mapeado, en casi todos los sentidos y en lo que a nosotros respecta en nuestra práctica clínica. No había o no hay libros, trabajos, ahora ya hay trabajos más publicados en varios sites psicoanalíticos, pero cuando empezamos no había una cosa que pudiera ayudarnos a organizarnos. Ahora podemos incluso comparar las reacciones de pacientes y analistas, el encuadre y los campos analíticos al inicio y en este momento. Observé que al principio predominaba la ansiedad bilateral, la necesidad de improvisar un escenario, tanto en la geografía doméstica del analista y del paciente, y, lo que es más importante, en sus mentes, al lidiar con la inevitable invasión de la realidad externa, con su imprevisibilidad, el miedo al contagio, la enfermedad, la muerte de seres queridos, la extrañeza y las formas de mantener cierta asimetría y, en definitiva, realizar el posible análisis. ¿Está yendo muy rápido o no? Perdón, estaba muteada. No, Claudio, me parece que estás muy bien, se te escucha muy bien. Ok, perfecto, gracias. A menudo el paciente parecía tener que funcionar como el mejor amigo descrito por Bion, cuando señalaba que el analista hablaba demasiado, dejando que aparecieran aspectos de sí mismo, sin mencionar que los hogares de cada persona aparecían inevitablemente de una forma o de otra. Para mantener la intimidad indispensable cuando los espacios domésticos son restringidos y hay otras personas, he tenido la oportunidad de observar que lugares antes impensables han sido utilizados por diferentes pacientes para tener su sesión, como sus autos, parques, patios, casas de veraneo, baños, closets y así por delante. Debe haber otros. Vivíamos entonces, por supuesto, un cambio de la estructura espacial que ni Willy, ni Madeleine, ni nadie podría imaginar. Cuando los diferentes tipos de setting se estabilizaron, ya sea por vídeo, audio o otras posibles variaciones, parece que apareció una nueva etapa. Meltzer se refirió a la necesidad de constancia y estabilidad junto con la simplicidad para que se desarrolle el proceso analítico. Creo que este nuevo setting, una vez que quizás haya alcanzado estos atributos hasta cierto punto, calmó tanto al paciente como al analista y permitió que los elementos naturales del proceso volvieran al centro: sueños, asociaciones, transferencia, contratransferencia y así por delante. Escuché el relato de muchos sueños en que el diván está presente. Y yo mismo he tenido sueños en que trataba de hacer una sesión en que, por ejemplo, me acuerdo de uno en que yo llegaba a un lugar, el consultorio no estaba, no había paredes y no había diván, y el paciente trataba de colocarse en alguna parte y los dos tratábamos en el sueño de improvisar un setting. Otros pacientes me contaron sueños en que estaban en su casa y yo aparecía, me sentaba en algún lugar y hacíamos la sesión, y así sucesivamente. Ciertos temas, sin embargo, parecen nuevos e inusuales hasta entonces
en nuestro territorio no mapeado. Creo que aquí tenemos, como siempre, al menos 3 grupos de analistas y pacientes. Los que piensan que el análisis online es horrible, insoportable y extrañan al consultorio, el diván y las reuniones personales. Los que piensan que esta forma es aún mejor, más cómoda para ambos y al fin y al cabo acaba siendo un análisis absolutamente igual. Estos grupos son los radicales, digamos. Y los que oscilan entre las 2 posiciones, pero reconocen que es una situación distinta, diferente, con pérdidas y ganancias, con la inevitable falta de las personas de ambos, con sus cuerpos y mentes, pero que a pesar de lo que falta, es lo que tenemos y es lo que nos permite seguir desarrollando el análisis posible. Por tanto, aquí es la cuestión de volver a la pregunta de los Béranger. ¿Hay una modificación sustancial de la relación analítica? A mi juicio, me parece que hay una modificación, pero depende de cada caso, depende de cada dupla, depende de los campos que podemos construir, y tengo la impresión que algunas análisis siguen un curso razonable mientras otras sufren. Entonces, yo menciono esa palabra posible, porque me gusta mucho esa palabra, posible. Desde que en el siglo pasado también me referí a la neutralidad posible. Ese es un otro tema muy complejo y discutible, pero yo continúo pensando que se necesita una cierta neutralidad posible. Y también en la observación de las relaciones humanas y en el mundo en que vivimos. En esta posible realidad, por lo tanto, observo algunos temas insólitos. El primero de ellos es nuestra relación actual con el tiempo que pasa o que no pasa, que por momentos parece lento y perezoso, por momentos fugaz y vertiginoso. En períodos habituales, el paso del tiempo está marcado por días de trabajo y días de ocio, viajes, reuniones, actividades fuera del hogar, temporadas sucesivas, etc. En los días pandémicos actuales, casi nada de eso sucede, y los días, las semanas y los fines de semana siguen y se repite su rutina. Muchas personas hacen del viaje momentos de ruptura con la vida cotidiana y de encuentro y reencuentro con otros mundos y realidades. Yo no sé si por identificación con Freud, pero posiblemente haya alguna relación. Yo observo que los analistas son personas a quienes les gusta viajar. Sí. Freud tenía siempre una plata separada para viajes y compra de antigüedades. Así que no se puede viajar. Si estamos prisioneros en la casa o en la ciudad, y eso es una pérdida muy importante. Hoy en día, por tanto, los mejores viajes de muchos de nosotros ocurren en sueños o en pantallas de televisión, con filmes y series. Cada vez más series son producidas. Son tan geniales los productores que ahora hacen series cortas de 7 a 8 episodios, que queda pues en este tiempo detenido o repetitivo
el difícil, tremendamente peligroso viaje de uno a uno mismo en busca de la insospechada alegría de vivir. Es del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade. Y para eso también tanto el análisis como el autoanálisis son brújulas o instrumentos de mayor precisión aún muy seguros. Supongo que cada una de ustedes tendrá sueños de viaje. Yo he hecho viajes fantásticos, pero al principio nunca o el avión no salía, o el aeropuerto estaba cerrado, o el coche no funcionaba, pero después progresivamente mi inconsciente me ayudó a driblar estas dificultades y de tiempos en tiempos viajo por lugares insospechados que incluso aún no conozco. Así que es una manera de viajar para adentro. El otro tema es la relación con el espacio que habitamos. Ya sea un departamento, una casa o otras variaciones modernas o postmodernas. ¿Cómo es esta relación con una permanencia continua de duración impredecible? Lo que observo entre pacientes, supervisores, sus pacientes y yo mismo es una especie de descubrimiento o redescubrimiento de la casa misma, de sus diferentes rincones y de sus encantos a menudo desapercibidos, mal vistos en la vorágine de la vida cotidiana. De repente se descubren fotografías olvidadas hace mucho tiempo, roupas dadas como perdidas, ciertos detalles en objetos de arte, en una escalera, en una planta escondida de una mirada apresurada. Analizando estos episodios, frecuentemente llegamos en el análisis a lo que está descubriendo o redescubriendo más profundamente, aspectos, detalles, recuerdos, fragmentos, o de nuevo con Drummond de Andrade, lugares secretos, episodios no contados en un libro, de lo que solo el viento, las hojas, la hormiga reconocen la talla, pero eso los hombres lo ignoran, ya que solo se atreven a asomarse bajo la luz de las cortinas con el párpado cerrado. Junto al duelo por todo lo que se está perdiendo, está ese conjunto de delicados encuentros con este acervo de fragmentos de vida y memoria que el exilio forzado puede llevarnos a encontrar. El mundo interno infinito, con sus recuerdos sin fin y sus posibilidades creativas inagotables. Como parte de la inmensa movilización del movimiento psicoanalítico para mantener los análisis, la formación, el debate continuo sobre nuestras teorías prácticas de inserción social, fue lanzado un libro en que 43 analistas de diferentes países escriben una carta imaginaria a un analista en formación, con reflexiones personales sobre la formación propia y contemporánea y la profesión de analista. Es un libro organizado por Fred Bush, del cual hay varios analistas latinoamericanos que participan. Y en ese libro yo trato de hablar de una cosa que me parece muy importante, que es que el analista tiene varias identidades, pero la primera es de persona, la segunda es de ciudadano, la tercera es de analista y puede haber cuarta, quinta, sexta. Y hay que considerar estas identidades ciudadanas y personales como muy importantes en el conjunto de nosotros. Hay ahora una cosa sobre la fantasía que yo quería hablar, porque en la segunda cita de los Barrangé, ellos hablan que empezamos en tiempos normales, entre comillas, ¿no? Se deriva un paciente, un colega, y se dice,
és um matrimônio difícil, ou és um paciente obsessivo e tal. Lo que, a mi juicio, siempre me desagrada profundamente saber qualquer coisa, porque me gustaría hacer mi propia fantasía sin que nadie me diga. Hay un problema, hay una situación que no puedo entrar en detalles, pero una situación de un conflicto matrimonial en que la esposa pidió una referencia porque el marido estaba loco. Y yo acabé empezando a atender el loco. Hoy yo pienso que la loca es la esposa, pero puede ser que yo estoy identificado con ella, no sé, o los dos lo son. Bueno, entonces hay esa fantasía previa y eso lleva a lo que los Barranger dicen con mucha sabiduría, y eso es dentro de su herencia también kleiniana, me parece, que la transferencia ya está antes mismo de cualquier cosa. La fantasía transferencial, la mitología, y esa descripción ahora en ese momento, ese escenario político, hay analistas, pacientes que dicen, no me encamine para un analista que sea en favor de A o de B. No voy a mencionar nombres, pero es obvio. Y si es de B, jamás. Pero hay personas que son en favor de uno o de otro. Entonces, yo diría que ahora tenemos una situación también nueva. Nos llega un paciente que no conocemos, que nos llama o alguien nos deriva, y empezamos el análisis online. Nunca vimos a esa persona, no sabemos quién es, y como estamos sentados, por lo menos en principio, no sabemos su altura, su peso, como casi nada. Es una cara y un poco aquí. Y esos días he tenido que dar una cosa a un paciente que estoy atendiendo ahora, y le fui a alcanzar un documento que necesitaba en la puerta de la casa. En la sesión siguiente se produjo todo un problema transferencial porque él hacía una idea de mí. Y al verme por la primera vez en la vida, yo era completamente distinto. Él me imaginaba quizás un viejito sentado en una sillita, bajito y tal, y me vio como un tipo más alto que hablaba más o menos normalmente, pese a que era un viejito y tal. O sea, viejito es la madre, ¿no? ¿Por qué viejito? Pero ya ahí está toda cosa transferencial. Y entonces, ¿cómo hacemos para analizar estas fantasías en ese contexto? Y me parece muy importante cuando ellos dicen que aquí tenemos una interesante área de observación, porque como no hay encuentros personales, no se puede confrontar fantasías y realidades, y no se puede trabajar en ese campo analítico tan rico. Yo pienso que no sé cuánto tiempo ya hablé. No, de más no hablaste, es interesantísimo porque tomaste bien los párrafos y te dedicaste a poner qué de los Barranger hasta hoy usamos o seguimos pensando. ¿Sabés lo que me quedé, Claudio? Ahí que los dos tenemos una biblioteca detrás. Debe ser alguna identificación con nuestro... Me gustó mucho eso que dijiste, identificación con nuestros supervisores, analistas. Y dijiste algo muy interesante que es estar confortable para trabajar. Eso vos, referido a lo que decías, de estar confortable para trabajar, que es algo que creo que en pandemia a mí personalmente me costó, porque primero empecé a trabajar en mi casa y después me puse internet en el consultorio y volví a escuchar diferente. Es algo muy importante. Decime,
¿Querés seguir diciendo algo más o te puedo preguntar algo hasta que aparezcan preguntas? Ya tienes la pregunta en la cabeza, por tanto, pregúntame. No, la pregunta era que vos estabas diciendo algo interesante que es el encuentro presencial después de lo virtual, cuando llegue ese momento, lo que te pasó con tu paciente, la fantasía, si vos considerás que hay un encuadre para las sesiones presenciales y un encuadre para las sesiones virtuales, porque lo virtual salvó nuestro trabajo, esto hay que tomarlo en cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, escuché el webinar de IPA, donde vos estabas junto con el doctor Cabré y una doctora de Washington, y ella dijo que cuando se presenta por celular, se ven, se presenta y después pone el celular mirando para el techo. No usa más la cuestión frente a frente, porque también eso algunos analistas, no sé si qué te pasa a vos, no lo relaja, porque uno se ve en el celular del paciente también con la llamada. Y otros pacientes no hacen video, hacen solo sin video. Bueno, te pregunto. Sí, yo sé que ahí es la misma cosa que los consultorios que yo comenté antes. Hay muchas posibilidades y muchas variaciones. Yo sé de muchos colegas que hacen lo siguiente. Cuando llama el paciente, él está ligado con el video. Saluda, enseguida el paciente va para un mueble cualquier que parece un diván, descolga o desliga, ¿no?, el video, hace la sesión, cuando termina, liga de nuevo, adiós. Entonces es un intento de crear una realidad artificial online, más o menos semejante a lo que pasa en el consultorio. Puede ser una cosa que funciona. Yo he tenido esa experiencia con un paciente solo, pero la mayoría de los pacientes yo no he establecido una regla única, porque yo no creo que haya un análisis único. Entonces, yo traté de analizar y discutir cómo sería mejor. Algunos prefirieron solo. Hay personas a quienes yo no veo hace un año, porque toda la conversación es por aquí, escuchando. Hay otras que yo veo siempre porque es por video. Y hay cosas intermediarias. Entonces, mi impresión es que hay que tratar de ver lo que es más confortable para el analista y el paciente. Un ejemplo es una persona que vive en una otra ciudad y que ya le había comentado que sería posible hacer alguna sesión online, si no pudiera viajar. Pero ella tenía una firme posición de que para ella análisis es presencial en el diván y punto. Muy bien, así lo hicimos. Cuando llegó la pandemia, para mi sorpresa, ella prefirió hacer las sesiones por video. Analizamos los significados y se mantuvo así y el análisis continúa. Entonces, yo digo que no hay necesariamente un encuadre necesariamente distinto. Ahora, hay unos colegas que dicen que el encuadre, el setting, es algo mental. Entonces, no importa. Yo no estoy de acuerdo, no es solo mental. Hay una geografía. Por ejemplo, cada uno de nosotros está en un escenario distinto ahora. Aquí están los libros atrás. Pero cuando yo atiendo a los pacientes,
yo no estoy sentado aquí. Yo preferí sentarme en un lugar, en una pared, en que no aparece absolutamente nada. Y es un lugar más cómodo. Cuando yo hablo así en webinars, ahí estoy en un lugar más próximo del lugar en que escribo, leo, etc. Entonces, no sé si te estoy contestando. Yo pienso que sí, hay distintas posibilidades y hay que tener la libertad de hacer lo que a uno le parece que va a ser más productivo. Por ejemplo, hay varios pacientes a quienes yo no veo, como comenté, y en algún momento en que hubo una regresión mayor, yo llegué a ofrecer, si querían, ligar el video para que por lo menos habláramos así. Y una paciente me contestó, no, no quiero, porque va a ser peor. Yo voy a sentir más falta del consultorio, del diván y de la presencia. Entonces vamos a mantener la realidad que tenemos es esta y no va a mejorar en nada. Otros pacientes tienen una versión muy interesante. Ellos dicen, yo sé que tú estás ahí y yo estoy aquí, pero no es tú que estás ahí, es tu imagen y no soy yo que estoy aquí. O sea, estamos haciendo una cosa que es la posible, bla, 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 pero no es la misma análisis que yo estoy acostumbrado hace tantos y tantos años. Entonces, hay una pérdida indiscutible. Claudio, hay Mirta quiere intervenir. Claudia, ¿puedo hablar? Sí, espera, espérame un poquito que hay una lista. Claudia, te aviso. Mirta quiere hacer una pregunta y Ezequiel Jaroslavski también tiene un comentario. Sí, y una pregunta. Bueno, Claudio, ahí vienen los van a participar. Dale, Mirta, después Claudio, Ezequiel y después Elsa. Muy interesante, muy, muy vívido, muy de adentro, como contaste también tu experiencia clínica, ¿no? Tu vivencia clínica. A mí hay dos preguntas que me surgieron escuchándote. Una, que le quitaste cierta tonalidad negativa que se suele escuchar a todo esto del encuadre virtual, para llamarlo, o de la presencia virtual. Esto me gusta mucho porque, bueno, yo me alineo dentro de esa orientación, ¿no? A quitarle dramatismo o tragedia a la presencia virtual. Y dijiste algo que tenemos la posibilidad, y lo pusiste más del lado del analista, de encontrarnos con esos rincones de nuestra casa, porque estamos atendiendo en nuestra casa, con esos objetos, con esas cosas quizás olvidadas. Y esto también le pasa al analizante, ¿no? Es decir, que tendríamos que verlo desde los dos lados. Entonces, cuando los pacientes empezaron a soñar mucho, muchos analistas veían los sueños también como algo sorprendente. ¿Qué está pasando que sueñan tanto? Y a lo mejor este encuentro, lo pregunto, lo pienso en voz alta, este encuentro con todos esos detalles, ¿no?, olvidados del espacio de nuestra cotidianeidad, a lo mejor desencadenan muchos más sueños. Y no solo el terror a la enfermedad, como en muchos casos se supone, que debe haber sueños de terror, pero también muchos de estos sueños deben tener que ver con un reencuentro, con cosas perdidas, olvidadas. Y otra de las cosas que te pregunto es, hay como cierta idea de que el nuevo encuadre tiene que reproducir el anterior, o el nuevo setting hay que
tratar de reproducir lo más posible lo anterior. Y mi pregunta es, ¿y por qué hay que reproducir lo anterior? Bueno. ¿Por qué no dar lugar a que surja la diferencia y no tratar de, ¿no? Constancia y simplicidad, pero dentro de lo nuevo, no de una reproducción de algo que, como vos bien dijiste, hay mucho que se perdió. Bueno, dejo aquí para que pregunten los demás. Claudio, ¿puedo pasar comentarios a otros antes que conteste? ¿Le puedo dar? Bueno, Javier, Ezequiel Jarolaki, ¿podés leer tu pregunta o querés que la lea yo? Sacá el micrófono, por favor. Lee tu pregunta que pusiste acá en el Zoom. Sí, Claudio, la pregunta es, leo la pregunta y después hago un pequeño comentario. ¿Hay alguna diferencia entre los pacientes que pasaron de una relación presencial, o sea, antes de la pandemia, a virtual, de los pacientes que comenzaron en la pandemia directamente a través de medios virtuales, no presenciales físicamente? Sí, online. Claro, es diferente también si la sesión es únicamente por teléfono, de la sesión en la cual vemos el rostro del paciente y ellos nos ven. Luego quisiera agregar que tengo varios pacientes que estaban en diván presencialmente y que pasaron a tener comunicación telefónica, y esto ha sido muy interesante porque ha habido una profundización del proceso en el sentido de profundización con relatos de sueños y asociaciones. Como también he tenido pacientes que los veo a través de Zoom, que nuevos, inclusive ahora tengo una paciente de Suiza que comenzó su análisis hace 2 meses y es otra perspectiva, ¿no? Me parece que hay posibilidades diferentes. No podría decir, desde mi punto de vista, que sea mejor o peor. Hay situaciones que se ha profundizado más y otras que son más difíciles de trabajar. Gracias, Ezequiel. Elsa Rapaport, que vos querías hacer un comentario. Hola, Claudio. Placer. Hola, querida. ¿Cómo estás, Elsa? Encantada de todo lo que decís y que coincido. Más aún quería agregarte algo. Yo tengo una paciente que se deprimió mucho y al final no quería tomar medicación y al final me arriesgué y le hago presencial. Desde que le hago presencial se recompuso, digamos, después de 1 año y pico que no nos veíamos. Yo creo que para algunos pacientes como los que tienen la pérdida de objeto, la necesidad de ver al analista es muy importante. Y además te quería decir otra cosa, porque yo te recuerdo mucho siempre, y en el último panel que estuvimos juntos en Buenos Aires, vos trajiste un caso, porque el tema a mí me interesa, de la fantasía inconsciente básica de los Barrenechea, y vos trajiste el caso de Nonino, donde, no sé si te acordás, que era tu forma de conectarte inconscientemente con el duelo no reconocido de la paciente, me parece, ¿no? Y que me parece un ejemplo magnífico de ese concepto, a veces no tan fácil de digerir, que es la fantasía inconsciente básica que se crea entre el paciente y el analista. Gracias, Elsa. Claudio, ¿puedo pasarte 2 intervenciones más? No, voy a olvidar, yo soy un hombre de más de 70 años. Sos el viejito del... Te iba a decir algo, me interesó eso que dijiste, que vos para cuando atendés tenés una pared blanca atrás, por la neutralidad también, por un poco la abstinencia, para que
¿sí? También. No, abstinencia ya no existe más. No existe más, es antiguo. Okay. Es solo entrar en el Google y tiene las informaciones de todo el mundo. Pero sí, es la neutralidad posible. Neutralidad, ok. Porque no quiero dar tantas informaciones. Y tanta información, bueno, perfecto. Déjame tratar de contestar. Sí, después le paso. Muchas gracias para Mirta, Ezequiel y mi querida amiga Elsa. Yo diría, mientras escuchaba a ustedes, me acordé del primer trabajo que ese grupo sobre campo analítico escribió, que es en 2012, está publicado, y nuestra cuestión básica era: ¿somos todos obligados a ser esclavos de la compulsión a la repetición? ¿O puede surgir algo nuevo, inesperado y sorprendente? A mi juicio, lo que los Barrangé nos ayudan a entender es que la vida no es solo repetición, sí, que es lo mismo que se sabe, como diría aquel filósofo griego, que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. No hay la obligación de repetir. Y entonces se puede crear y surgir algo nuevo. Y la transferencia no es necesariamente solo repetición. También puede haber creación y el mundo interno puede ser colocado en la relación analítica. Entonces, yo empiezo diciendo a Mirta que, por ejemplo, Freud hizo un análisis sintético con Mahler caminando por las calles y logró identificar el conflicto con su esposa, Alma, etc. Winnicott hacía análisis a veces de tiempos en tiempos, cuando el niño venía de una otra ciudad, y hay otros tantos ejemplos. Entonces, yo pienso que se puede hacer análisis, y yo no veo por qué solo enfatizar lo negativo. Primero, porque es lo que nos permitió seguir siendo analistas, claro, y es lo que permitió a los pacientes seguir sus análisis. Segundo, y ahí ya entra lo que comentó Ezequiel, hay algunos pacientes que empezaron a analizarse en este último año conmigo que nunca lo harían, porque viven en otras ciudades y otros países en que ya no se mudarían para mi ciudad y yo no iría. Entonces, de repente les ocurrió, ahora puedo entonces llamar a ese analista y hacer, bueno, esa es una pregunta muy interesante que hay que estudiar. Las diferencias entre el análisis que venía hace años en presencia y las que empezaron ahora inmediatamente online. Yo pienso que hay diferencias. Yo no sé decir exactamente cuál. Es solo una impresión. Yo tengo la impresión que esas personas, y algunas son mayores inclusive, entraron en el análisis como alguien que se tira dentro de un río, de un mar, y quiere ir lo más posible, situación un poco emergencial. No hay tiempo a perder con resistencias. Hay que entrar en el trabajo analítico. Y me llama la atención que se produjo una transferencia inmediata y la contratransferencia se movilizó y sueños transferenciales, y me doy cuenta que hago lo posible para no dejar de atender a esas personas. Cambio los horarios porque están produciendo, y a mí me gustan los pacientes que me desafían y que me obligan a ser lo más analista que yo pueda. Esos son los que realmente me encantan. Así que son casos de mucho trabajo conjunto. Hoy yo escuché un sueño increíble que no puedo entrar en detalles, lamentablemente, pero que era toda esa situación en 2 ciudades absolutamente distintas,
y ahí estamos en ese espacio virtual haciendo análisis. Sobre el tema, no sé si te contesté a las preguntas, Mirta, pero era esencialmente lo nuevo puede ser muy bueno. Y yo diría algo un poco más audacioso. El psicoanálisis está descubriendo más potencialidades de lo que imaginaba posible con estos tratamientos virtuales. Y también me acuerdo de un querido amigo de un otro país que era un enemigo total de los análisis a distancia. Dos de sus casos estaban en un impasse. Por alguna razón se movilizaron. Y él me comentó, bueno, reconozco que uno no puede ser fanático en contra o a favor. Hay que estudiar caso a caso. Y Elsa contó ese caso que me parece muy importante porque ni todos mis pacientes aceptaron hacer ese tratamiento a la distancia. Yo no podía ir al consultorio por razones de salud y toda la pandemia y tal. Así que hay comunicaciones, pero posiblemente no sé si va a volver ese tratamiento. Entonces, me pareció muy importante que lo que hiciste de hacer ese atendimiento. Y sobre ese caso del Nonino, ¿no? Que era el tango de Piazzolla, que durante una sesión me vino a la cabeza todo el tango y Piazzolla cantando, y yo entendí que era una reverie con una comunicación de una paciente que había perdido su padre y que ese era un tema de una situación traumática que volvía y volvía y volvía, también como algo resistencial, como si quisiera decirme, no, trata de descubrir alguna cosa nueva, senão vamos pasar toda la vida hablando del papá que falleció. Hay que encontrar nuevos caminos, nuevas maneras de comunicación. Bueno, Claudio, te parece que están todos muy entusiasmados. Valeria, después Andrea Ikonikov, nuestra colega de Venezuela, Adriana Pérez Alarcón y Alicia García Pena, y no sé, Juan, si tenés alguna de Facebook, pero estamos 9:25, así que en 10 minutitos y lo dejamos cerrar a Claudio. Valeria. Bueno, gracias, gracias Claudio. La verdad que nada, a vos y a los colegas que comparten, ¿no? Digamos, algo de las experiencias clínicas, porque bueno, la verdad que me he identificado con cada uno de los ejemplos que han traído de la clínica, porque la clínica hoy hay ejemplos para todo, ¿no? Digamos, aquellos procesos que no continúan virtual, aquellos que sí, aquellos que se han profundizado, aquellos que han generado cosas nuevas, ¿no? Como tengo una paciente que me dice, no, esto de lo virtual, estamos haciendo como que estamos en tratamiento, pero hasta llegar a la presencialidad, ¿no? Es como que no es tratamiento. Y otros pacientes que me dice, se escucha mucho mejor, veo más tu cara, los gestos yo veo mucho más, digamos, cuando está la cámara, gestos que a lo mejor en el consultorio se pierden, digo, por el efecto de la pantalla, ¿no? Así que por eso agradezco a todos lo que comparten esta experiencia. Ahora, mi pregunta es, y bueno, abro a todos, ¿no? Y Claudio, particularmente me interesa saber cuál, no sé si es una posición o qué. A mí me está pasando que, claro, mi consultorio está mitad presencial, mitad virtual, ¿no? Entonces me está pasando con pacientes, ¿no? Que han retomado la presencialidad, pero, por ejemplo, hay sesiones que dicen, no llego al consultorio porque me pusieron una reunión así, asá, vamos virtual. Entonces, esto es nuevo. Digamos, entenderlo como una resistencia, creo que un poco es lo que vos recién hablabas y decía Mirta, me parece que es poner un cliché, decir, es resistencial que no quiere venir al consultorio. Pero bueno, también es nuevo, al menos para mí, yo no tengo todo, yo lo recibo, digo, bueno, ok, vamos por la virtualidad, vamos por la presencialidad, pero bueno, es algo que me está pasando ahora con varios pacientes y digo, bueno, a ver cómo lo piensan ustedes, ¿no? Muy bien. Gracias, Valeria. Andrea. Bueno, Claudia, ante todo, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus pensamientos. Quería comentar tres
tres cositas puntuales respecto del pasaje de lo virtual hacia lo presencial, ¿no? Porque yo también estoy como un poco virtual, la gran parte virtual, pero volví al consultorio un día por semana, y entonces me ha pasado que pacientes que consultaron en la virtualidad, digamos, en este tiempo de pandemia, después de un año, los vi por primera vez en el consultorio. Y lo que me pasó es que dos situaciones. Me costó mucho tiempo de la sesión hacer como una afinación o sintonización de quién era esa persona que estaba enfrente, ¿no? De quién era esa persona que estaba en el consultorio y cuánto tenía que ver con la persona que yo veía en la bidimensionalidad de la pantalla, ¿no? Esta tercera dimensión que se abre con lo presencial, me costó como entender que era la misma persona. Otra segunda situación muy puntual, pero también bastante ilustrativa, aparece otra nueva paciente que arrancó en la pandemia, que yo la conocía, como vos decís, hasta acá, y yo soy una persona alta, bastante alta, y tenía unos zapatillas que tienen un taco, ¿no? Y de repente me encuentro con una paciente muy, muy, muy petiza, que no había salido ese tema, y entonces yo parecía un gigante, y ella parecía muy, muy, muy petiza, y nuevamente esta situación para mí fue de profunda incomodidad, como nunca hubiera elegido usar esas zapatillas si hubiera sabido que era petiza, ¿no? Eso es por un punto como, sí, ya. Y después, sobre esto que vos decías, el analista como persona, estuve viendo una serie magnífica que se llama Navillera, que es una serie coreana, y lo que me pasó es también esta dificultad de entender cómo situaciones navilleras, no sé si la has visto, Claudio, es una serie coreana, Netflix, que tiene 8 episodios, magnífica, te la recomiendo. ¿Cómo se llama? Navillera, que es el vuelo de los pájaros, en realidad, es el movimiento del vuelo de los pájaros. Hermosísima, pero me pasó de ver cómo dos personas de la cultura coreana vivían una sensación de profunda emoción, donde yo decía, ¿cómo no lo abraza? ¿No? Y tenían una distancia de uno sentado al lado del otro, 50 centímetros, y la emoción estaba, pero a mí me generaba una sensación de desesperación de que lo hubiera querido abrazar si yo hubiera estado en esa situación. Entonces, es muy difícil, pasándolo a nuestro, digamos, coincido con vos que es en el caso por caso y persona a persona, ¿no? Tanto el analista como del paciente, entender cómo van a afectarse las diferencias entre lo que es la virtualidad o no, ¿no? Y lo que implica la presencia del cuerpo, del contacto, de agarrar una mano, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, dejo esas dos cosas porque no hay tiempo, me parece. Muchas gracias. No, nuestra colega de Venezuela, si querés sacarte el micrófono, ahí está. Vos te habías puesto una pregunta, ¿querés hacerla? Sí. Adriana, primero agradecerte. Me resultó inspirador, no sé, poética, el relato, la descripción que ibas haciendo poco a poco, ¿no? De tu experiencia, de tus sueños, y te lo agradezco mucho. Me preguntaba, ¿cómo consideras que se afecta la distancia virtual y la distancia emocional en los pacientes fóbicos con el trabajo online? ¿Cómo se afecta, no se afecta? ¿Cómo, alguna experiencia en relación a esto? Claudio, me decís si querés hablar ahora. ¿Querés hablar? Sí, rápidamente, ¿no? Lamentablemente yo tendría que preguntar a Valeria cuál fue tu pregunta, porque ahora ya las neuronas empiezan. ¿Cuál fue tu pregunta?
la pregunta era, digamos, respecto de los pacientes que cuando vuelven a la presencialidad, después dicen, te cancela y dice, bueno, me conecto virtual porque tengo una reunión de trabajo. Claro. Sí, yo diría lo siguiente, tendríamos que ser un poco más cautos en relación a la resistencia. Yo no estoy tan entusiasmado con la resistencia, sino con la comunicación. Y estas situaciones que se crearon, muchas veces no es la resistencia. Hay situaciones de la vida, una madre con un bebé pequeño que no puede salir y quiere hacer la sesión en casa. Tendremos que analizar con un poco más de flexibilidad y no pensar que si no viene es un pecado. No. Ahora, después de pasar más de un año manteniendo nuestra profesión usando el análisis online, no podemos volver totalmente a lo que era antes. Tenemos que aprender de la experiencia y tenemos que incluir estas posibilidades. Algunos pacientes ya están diciendo para mí, sí, yo puedo tener las 3 sesiones, pero no quiero ir, o 4, pero no quiero ir a todas en el consultorio, porque quizás tenga que hacer algún trabajo en casa, etc. Tendremos que analizar caso a caso exactamente así. Y cuanto a lo que planteó Andrea, yo pienso que es muy interesante la realidad de encontrar personas que no conocemos. Yo tengo una supervisionanda reciente, hace un año quizás, que siempre me pareció una mujer enorme, porque ocupaba, nunca la había visto, ocupaba así toda la pantalla. Esos días ella estaba hablando, me vino una paciente gigante. Yo pregunto, ¿pero cómo gigante? No, la paciente tiene como 1,80 m. Y tú, no, yo solo tengo 1,60 m. Yo soy muy... O sea, se hace una fantasía a partir de lo que se ve y que es completamente distinto. Es muy interesante. Yo no comenté nada, pero me quedé absolutamente... No puedo imaginar esa persona con 1,60 m, porque ocupa un espacio así. Y es muy curioso. Y como la forma como habla, una cierta fuerza, me da la impresión que es enorme. Así que tendremos que hacer lo que dijiste, afinar la percepción, afinar la posibilidad de comunicación. Y tu última pregunta, lamentablemente también hablaste de que había algo poético. Gracias, siempre trato de incluir algo poético, pero comentaste algo específicamente sobre... Pacientes fóbicos. ¿Cómo consideras que se afecta la distancia virtual y la distancia emocional en los pacientes fóbicos en el trabajo online? La única cosa que yo observé es que los pacientes más fóbicos prefieren hablar más por el teléfono y mantenerse más escondidos. Y los aspectos fóbicos, pero es una observación de muy pocos casos. Entonces yo diría que hay ansiedades fóbicas en ese momento generalizadas. Todos nosotros estamos fóbicos, porque todos estamos con miedo de salir de casa, estamos con miedo de la pandemia, y no es más como en el principio, que había una fantasía o temores. No, colegas, amigos, familiares han muerto, han tenido COVID, han pasado muy mal, y tampoco es seguro que se tenga las 2 dosis de la vacuna, porque hay muchos ahora casos. Una ex paciente me llamó para decir, después de las 2 dosis, pegó el COVID y pasó un periodo mal. Entonces, estamos en un momento fóbico de la cultura y también tendremos que elaborar eso conjuntamente, hacer el working through para poder retomar el análisis
en los consultorios, pero yo pienso que ese análisis a la distancia vino para quedar. Así es. Hay Muy gente claro. que va... Adriana Sorrentini quería preguntar algo, Claudia. Sí, no, le voy a dar la palabra, pero si después estaba Adriana Pérez Alarcón y Alicia García Pena. Adriana. Gracias, Sorrentini. Claudio. Breve, por favor, no se enojen, pero estamos pasando la hora. Bueno, solamente saludar a Claudio, que es un placer, después de tanto tiempo, verlo. Las cosas que trajo son muy interesantes y el recuerdo así de haberse sentado en el sillón de Freud, como hicimos Fidias y yo también, es muy emocionante. Y en cuanto a lo que estamos trabajando, cosa que antes yo hacía solamente con los pacientes de otros países, por qué sé yo, uno que está en Bulgaria, otro que está en Austria, otro que está en Italia. Hoy en día lo hacemos con todos los pacientes cercanos, pero no utilizo el frente a frente, entonces solamente es teléfono o Skype, pero sin imagen. Y me parece que se intensifica enormemente la escucha de los tonos, de los silencios, no sé, me parece como que hay una agudización del oído para escuchar determinadas cosas fundamentales, ¿no? Bueno, ojalá otro día podamos conversar más. Gracias. Juan Pineta, me dijiste que querías decir algo de Facebook o de YouTube. Sí, no, hay aproximadamente 100 personas viendo y de distintos países. La verdad que... Bueno, éxito, Claudio. La verdad he convencido, hay alguien que dijo que hay tanto psicoanálisis como analistas hay, pero después de toda esta experiencia pienso también que hay tanto psicoanálisis como pacientes hay también, ¿no? Hay unos pocos comentarios de Abel Feinstein, placer escucharlo a Claudio Eiseric, Marcelo Burne también. Hay una pregunta de él si podremos pensar respecto al futuro en relación a un posible encuentro, por ejemplo, a través de imágenes holográficas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, acá hay una pregunta de alguien del público, de Ortiz Eric, que pregunta si funciona un análisis sin retribución económica o debe costar siempre algún costo económico. Bueno, me parece que es una pregunta. No, eso para otro día. Para eso otro día. Claudio, sale de lo virtual, eso ya es otra cosa. Totalmente. Bueno, Claudio, te dejo que cierres vos, porque ya estamos fuera de hora y fue un placer y te agradecemos un montón. Si querés hacer un cierre vos, y espero volver a escucharte porque es maravilloso como hablas y muy claro y muy clínico. Muchas gracias. Quería básicamente agradecer, querida amiga de tantos años, Mirta, a Cláudia, a Elza, a Adriana, a Ezequiel, a todos los colegas que están aquí. Es siempre un gusto trabajar con ustedes porque nosotros tenemos una relación muy antigua con APA, porque nuestro fundador, Mario Alvarez Martins, fue el primer extranjero que viajó a Buenos Aires para analizarse con Garma. Y después otros de los pioneros se analizaron con otros, así que siempre ha habido una relación muy cercana con APA y fue exactamente en la sala. Y también hay una cosa que perdemos por esos tiempos, que es no poder ir a la sede de nuestras sociedades, pero hay aquella sala grande de la directiva, ¿no? En el segundo andar o tercer de APA, en la sala, no en la frente, en la sala del medio. Sí, la comisión directiva. La comisión directiva. Y fue en esa sala en que estaba Fidias, yo estaba y muchos otros colegas, y que se constituyó la Casa de Delegados de América Latina
y fue en esa sala que yo empecé toda mi carrera internacional, recién presidente de mi sociedad. Así que yo tengo un sentimiento de estar en casa, en APA, trabajando con ustedes, con tantos amigos y amigas. Un saludo a mi querido amigo Abel. Y les agradezco mucho. Es siempre muy estimulante intercambiar, escuchar y construir juntos el psicoanálisis. Es una obra en construcción. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Los invitamos para el lunes próximo también, que continuamos y va a estar Elsa Eisenberg y Claudio. Nuevamente un gusto, te invitamos a participar cuando quieras. Y bueno, los invito también a leerlo a Claudio en el último número de La Época. Publicamos el artículo de Claudio, el analista en la Polis, un artículo que también es muy de actualidad porque tiene que ver con la neutralidad y la política y de Latinoamérica, así que los invito a seguir leyéndolo en La Época, el número 28. Un cariño muy grande a todos y nos vemos el lunes. Claudio, hasta luego. Hasta luego. Disculpame, Alicia, que... Saludos a Marisa, Claudio. Gracias, querida. Ella está con la abuelita, está ocupándose